no sé si percibes Yo que... percibo eso, pero Sí, acuérdate que esos dos ministros, los más ajá, solventes creo yo, ajá, no forman parte ni de Perú Libre, ni del equipo de Cerrón, ni del equipo de Castillo, ¿no? Son exactamente. invitados de otra agrupación política que, bueno, es la de Mendoza, por ejemplo, ¿no? Y que, Pedro Franque, y ¿no? que juramentaron al día siguiente que juramentó otro gabinete. Claro, efectivamente, ¿no? Que dijeron, yo no voy a juramentar con ese premier, ¿no? Y al Claro, final los tuvieron que convencer porque si no todo se venía abajo, ¿no? exactamente. Pero son, digamos, mucho más versados, tienen más ecuanimidad, hablan mejor, manejan más fuentes de datos, ¿no? Tienen evidencia, experiencia, etcétera, ¿no? Pero, pues, una, como dicen el dicho, una, un gorrión no hace el verano, ¿no? Claro. Entonces, la situación yo la veo bastante crítica, ¿no? Y yo Ah, la veo crítica también en el contexto de América Latina, ¿no? Tenemos una sí, incertidumbre muy grande en Colombia, tenemos un posible fujimorismo en Brasil, ¿no? Con sí. Bolsonaro que no se quiere ir del poder. La situación en Argentina está sumamente La complicada, ¿no? inflación. Sobre todo a nivel económico y Ujú. la posible hiperinflación. Bueno, en Colombia está en una situación a puertas de la elección presidencial y con un gobierno totalmente deslegitimado y que tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Por los disturbios y las protestas que hubo, ¿no? Bueno, Bolivia acaba de salir de un proceso electoral muy complicado y además la expresidenta se quiso suicidar, o sea, las cosas están realmente complicadas, ¿no? A Sí, nivel regional también opinión. y bueno, el contexto internacional tampoco nos ayuda, ¿no? Y- Y bueno, esto de la pandemia, ¿no? sí, la pobreza rural, ¿no? Que en promedio aumentó en América Latina, según los datos de la CEPAL. Curiosamente, este aumento no hizo mella o más bien dicho, no se ve, no se observa en Perú, ¿no? Pero esos datos son antes de la pandemia. Ahora vamos a ver qué sucede, ¿no? Y como dices tú, pues justamente en el ámbito rural, en las provincias, es donde más expectativa hay de lo que pueda hacer Pedro Castillo, ¿no? Sí, hay un problema general, por ejemplo, seguro que también te ha pasado, ¿no? Y este es un problema de información y educación de los peruanos. Dicen, no, es culpa de Castillo la inflación, es culpa de Castillo tal cosa. O sea, hay una inflación no en todo el mundo, pero por lo menos en América Latina hay una inflación, ¿no? Y eso es producto, pues, de la pandemia, ¿no? Es un efecto indirecto de la pandemia, ¿no? Entonces, sin embargo, mucha gente dice, no, es que el dólar y es que si el gas y todo subió por culpa de Castillo, ¿no? Entonces, ¿podemos echarle toda la culpa a Castillo? Yo creo que no, ¿no? ¿No? Pero tiene su responsabilidad, ¿eh? Tiene su O sea, responsabilidad. hay multicausalidad, pero una de esas causas es la incertidumbre que genera el gobierno, ¿no? Y bueno, yo creo que la clave creo yo, es para Castillo, para su propia sobrevivencia, Ajá, es primero consolidar un equipo mínimo de gestores públicos, ¿no? Que no lo tiene, no lo tiene. Y segundo, para su propia sobrevivencia, es buscar aliados o consolidar aliados más allá del sistema político peruano que es sumamente débil. ¿Quién sostiene o quién sostendría al presidente Castillo? Pues la gente que votó por él, ¿no? El mundo rural, las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales de base, los agricultores, ¿no? Si pierde esa base social, que no está en el Estado, yo creo que nada sostendría al presidente, ¿no? Porque, digamos, el mass media, ¿no? Y los actores están todos bastante opuestos, claramente opuestos a la gestión del presidente, ¿no? Entonces, él debe preservar su base social. Si no preserva su base social, está en serios aprietos. ¿Y cómo preservar tu base social? Con una sólida gestión pública? Seguridad alimentaria, manejo de la conflictividad social y un sistema de salud y de vacunas competente, ¿no? Que no hemos tenido. Pero para eso necesitas gestores públicos, pues, no claro. improvisados. Si tienes improvisados, te estás poniendo en bandeja para la vacancia. Y bien, sí. Y lo peor es de que
a mí me da la impresión, y seguro de mucha gente, es de que finalmente las decisiones, o ese tipo de decisiones, se pugnan o caen con un mayor peso, no sobre Castillo, ¿no? Sino sobre Bellido, sobre Cerrón, seguramente. Entonces, mientras eso ocurra, pues, como dices tú, Castillo va a estar destinado a ser Pedro el Breve. puede ser, pero depende de él, ¿no? Depende de él. Pero vamos, seamos honestos, o sea, ¿crees que, o sea, es que había muchas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, me da mucha risa esto de este informe de Moody's para Perú, de unas 10 páginas, en los probables escenarios de quién se convierta a Castillo, ¿no? Y hay una expectativa de que Castillo va a ser Ollanta 2, pero ya vimos que Ollanta no, o sea, no es, ¿no? ¿No? O sea, Ollanta finalmente es un militar y tiene otra visión de otro tipo de liderazgo, ¿no? Pero no, yo lo veo bien difícil. Yo, personalmente, yo creo que el presidente no va a pasar o sea, si llegas a fin de año, es porque bueno, ¿no? Pero no creo. Yo no creo que cumpla sus 5 años, ¿no? Al menos que de verdad se deslinde de Perú Libre. Es que eso tiene que pasar, o sea, no solamente de Cerrón, sino de todo Perú Libre, pero no se lo veo difícil. Bueno, yo creo que para llegar al 2026, Castillo necesita un equipo de gestores, ¿no? Porque más allá de las ideologías, lo que la gente necesita es comer. O sea, Así hay que es. llegar a un nivel de pragmatismo importante, ¿no? Y la situación es realmente muy mala, ¿no? Son 200 años, la peor situación en 200 años. Es un retroceso, pues, tremendo, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en las calles, la mendicidad se ha incrementado Ajá. mucho, hay una emergencia en las ollas comunes, ¿no? La gente no tiene trabajo, la gente que logró reincorporarse es con menores condiciones, tanto salariales como derechos laborales. O sea, la situación es complicada, Así ¿no? es. Pero lo más importante, como tu sobrevivencia de como ser humano, pues es la seguridad alimentaria. Así es. Pero ahí tienes A así, ese extremo hemos llegado. a ese extremo, claro, como si tú es como que hubiera habido una guerra, ¿no? Pero mira, hablas de seguridad alimentaria y ¿quién es el ministro de Agricultura? O sea, es una persona que no tiene experiencia en el sector, ¿no? Entonces, como Pero tú tiene dices, representatividad con los gremios. ya, entonces tiene una licencia social, pero cuando lo llevamos al pragmatismo, como dices tú, de que la persona se lleva a la boca un pedazo de comida, pues ahí no sé si, Es que ahí ya, o sea, digamos, él tiene representatividad política, representatividad de los gremios ah, de los agricultores, ya, pero la visión del líder es, como yo no conozco de gestión pública, pongo un super equipo de viceministros y directores generales ya. que hagan eso, ¿no? La gestión. ¿Lo estará haciendo? Tengo mis dudas. Claro, o sea, puede pasar eso, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en lo que decían que pasaba cuando Toledo fue presidente, ¿no? De que él decía, pues finalmente son dos ministros encabezados, liderados por PPK, los que finalmente gobiernan. Pero en este caso, Pero no era no. no era una situación tan extrema como ahora, ¿no? Por eso, ahora se necesita, o sea, un super equipo, ¿no? Entonces, políticamente no da seguridad de que se tenga el super equipo, ¿no? Sí, Claro, no, tú dices, no da. claro, tú dices, y es importante, ¿no? Claro, de repente el ministro es una figura, finalmente es una figura pública, política, perdón, y debajo de él está pues, toda su gente súper preparada, súper técnicos, pero sabemos que sí, ¿no? O No. sea, Porque generalmente como el partido político es tan débil, ajá, no tiene cuadros o se pagan favores políticos con cargos, ¿no? ajá, Pero a la larga, y en este caso a la corta, porque la situación es sumamente precaria, eso revierte contra ti, ajá, porque hay corrupción, hay ineficiencia, hay despilfarro, ¿no? Y la situación pues es de vida o muerte, ¿no? exactamente, Es una situación extrema. sí.
Sí, escuchaba en una radio local de allá al comentarista de decir, eh, yo creo que ambos bandos políticos, derecha e izquierda, por decirlo así, por hacerlo muy general, eh, ya deben dejar de dispararse, ¿no? O sea, se están disparando y en medio hay, pues, como dices tú, una posguerra, ¿no? Una gente que no tiene que comer, no tiene empleo, se ha quedado endeudada por ese tema de la pandemia, ¿no? Por la salud. Entonces, mi estimado Alonso, ¿tú crees qué tendría que pasar para que nuestra clase política en ese momento reaccione, ¿no? Porque o sea, parece que esto es incierto, ¿no? Yo creo que con el actual sistema político no se va a poder avanzar. Se necesita uno nuevo. Así de claro, ¿no? Y con estos actores políticos, recordemos por qué estamos en esta situación, ¿no? Porque una Claro, señora que no quiso reconocer la victoria de PPK, lo saboteó durante 5 años, creó a la figura de Pedro Castillo, porque recordaremos que sí, fue Becerril el que lo llevó, y bueno, nos llevaron a esta situación, ¿no? De claro, inestabilidad política de los últimos 5 o 6 años por no reconocer, no tener la madurez emocional de saberte perdedora. Y ahí se han ido agregando otros factores, ¿no? La debilidad del modelo, ¿no? Las desigualdades, el maquillaje que se utilizó con las cifras de pobreza, porque recuerda que en el Perú se mide pobreza monetaria, ¿no? Que es un concepto, tú lo sabes mejor que nadie, sumamente limitado, por decirlo de alguna sí, manera, así es, para incompleto. medir, digamos, la real situación, ¿no? Diferentes variables, o sea, no todo es consumo, pues Así hay es, otros factores, ¿no? Entonces, todo eso se fue acumulando hasta que llegó la pandemia y pues se mostró detonó. el país como realmente es, ¿no? Como el más vulnerable a nivel mundial, el del peor desempeño. El de peor desempeño a nivel mundial. Exacto. Si ese no es un argumento suficiente para refundar, entonces yo no sé cuál sea, ¿no? No, yo creo que sí es necesario, ¿no? O sea, yo creo que como que los peruanos dentro de nosotros sabemos de que sí, es necesario un cambio, ¿no? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ese costo oportunidad? ¿No? Porque pues, una refundación trae a muertos y heridos, ¿no? Pues ya ha habido 200,000, ¿no? Por no hacer nada, por dejar el Sí, piloto automático. Porque estas sí, últimas 2 décadas hemos estado en piloto automático, sí, sí, prendiéndole velas a los precios a internacionales los de los commodities, commodities. así es, Es lo que nos ha mantenido, pero de tema de fondo, nada. así es. ¿Crees que un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas sea un camino? Digamos, si hay un golpe de Estado en el Perú, no lo reconoce nadie, ¿no? ¿Tú crees que Biden va a reconocer unos golpistas en el Perú con todos los problemas que tiene? No creo, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque, o sea, ya a estas alturas, o sea, realmente, o sea, nuestra generación ha crecido en el Perú en un contexto donde todo está relativamente tranquilo, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Obviamente el terrorismo, el Sendero Luminoso, el MRTA, todo este periodo de terror, pues sí, ha sido, eh, digamos, un gran problema, una gran mancha, todo un periodo donde políticamente más o menos hemos estado bien, ¿no? Pero si regresamos a nuestra historia, los primeros 50, 100 años de nuestra vida republicana, o sea, los golpes de Estado, matar presidentes, este, pequeñas guerras civiles, muy, ha sido la regla, no ha sido la excepción. Al contrario, en los últimos, no sé, 50 años, pues hemos vivido una especie de tranquilidad política, ¿no? Entonces, bueno, tú dices ahora de que un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas no sería reconocido por la comunidad internacional. Yo no sé ya qué tendría que pasar, porque, o sea, Pero mira, o sea, por ejemplo, tú mencionas, ¿no? Ha habido pequeñas guerras civiles, mataban a los presidentes, pero en nuestra actual situación, todos los presidentes están embarrados de corrupción. Esa es sí, nuestra nueva normalidad, la corrupción claro, generalizada a todo nivel.
Nuestro O periodo sea, es todos, claro, sin excepción, Fujimori, Alan, Llanta, Ollanta, PPK, Toledo. Toledo, Vizcarra, ¿no? Meche no, porque bueno, duró pocas horas, ¿no? Pero si hubiera durado más, también, Merino, ¿no? O sea, es una cosa, ya, mira, todos estos presidentes presos, Ajá, incluido el que construyó la Constitución, que es violador de derechos humanos, torturador, corrupto, ladrón, y el peor resultado a nivel mundial de la pandemia, pues son argumentos totalmente sólidos para decir, oye, acá hay que se tiene que cambiar o algo, ajá, ¿no? O sí. vamos a seguir igual. No, sí, o sea, como te digo, es necesario cambiar. Yo creo que la gente también lo presiente y muestra de ello ha sido que Pedro Castillo es el presidente del Perú, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no? Obviamente el hecho de que Pedro Castillo haya entrado no es que ya, pues ya se refundó la República, ¿no? Ya cambió, o sea, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer o qué tiene que pasar o qué se tiene que hacer para que esta refundación y este cambio verdaderamente ocurra, ¿no? Porque, insisto, ¿no? O sea, detrás de Pedro Castillo está Cerrón, Bellido, o sea, da lo mismo, ¿no? Al contrario, nos ha mostrado que la corrupción al interior del país, así como en Lima está enquistada, también está dentro del país. Entonces, por eso yo te decía, una salida no será un golpe de Estado de Fuerzas Armadas, pero por tu opinión es de que pues, sería algo que no traería frutos, ¿no? Pero entonces entonces, no veo cuál es el camino a seguir, ¿no? Probablemente, como te dije hace un ratito, probablemente el mal peor va a ser que vaquen a Castillo, ¿no? Y de que una u otra forma entre alguien de derecha, de parte del Congreso, a gobernar el país y que eso dé una especie de tranquilidad, ¿no? Económica. Porque tú acabas de decir Bueno, bien claro, ¿no? Que así como va, Asamblea Constituyente no se va, ¿no? Los cuadros no los tiene, ¿no? Entonces, ¿qué va a es una pasar? situación sumamente complicada, ¿no? La solución es clara, pero, La decisión. pero no hay capacidad para implementar esa decisión, ¿no? Entonces, estamos como en este páramo, ¿no? De inmovilidad cuando las necesidades son urgentes y son inmediatas. Yo lo veo, por eso te digo, sumamente complicado, ¿no? Yo pensé, ¿no? Que después de todo lo que había sucedido en la pandemia, el Perú iba a entrar en un espíritu mucho más refundador, ¿no? Porque a todos nos ha afectado, ¿no? No había oxígeno, o sea, una desgracia a todo nivel, ¿no? Pero no, parece que más pudo el miedo al comunismo que la necesidad de un cambio, ¿no? Eh, yo creo que el inmovilismo podría ser nuestro peor escenario, ¿no? Que todo siga igual y, bueno, el país se va a seguir deteriorando. Sí, se te cortó un poco. Me decías de Sí, que el inmovilismo era lo que mejor podríamos hacer. el inmovilismo sería nuestro peor escenario, Nuestro peor escenario. Ok. el inmovilismo, ¿no? O sea, bueno, como ya, pues ya pasó, pues si seguimos igual, ¿no? Y ese seguir igual, hoy fue la pandemia, mañana podría ser un sismo, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Y puede suceder o otra pandemia, ¿no? O el Justamente cambio hacer climático, eso, ¿no? sí, sí. No, Indefectiblemente, ¿no? O sea, realmente estás en un escenario límite que ajá, necesitas cambiar todo. límite. Si no cambias todo, pues te vas a seguir hundiendo. Y tú sabes que el deterioro no tiene límites, ¿no? Así Siempre es, se puede estar peor. así es, así es. Entonces, o cambiamos o nos seguimos hundiendo, ¿no? Y eso es algo que no es exclusivo del Perú, ¿no? El Perú probablemente es el caso más extremo por su desempeño tan terrible ante el coronavirus, pero en general América Latina está en este proceso de deterioro, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? La situación en Venezuela es tremenda, Colombia está casi en una guerra civil, ¿no? Argentina al borde de la hiperinflación,
Brasil gobernada pues por la extrema derecha, ¿no? Además una extrema derecha eh, sin inteligencia emocional, ¿no? Sin nada, o sea, casi loca, ¿no? La derecha Bueno, bruta y achorada de que hablaba. Entonces, si este modelo nos ha dado una bonanza económica, riqueza, pero no ha habido una mejora notoria en la equidad o en el bienestar, entonces ya no es culpa, y eso es lo que yo pienso como economista, ya no es culpa tanto del modelo, sino de los que hacen el modelo, ¿no? No, o sea, ya no es culpa de la institución como tal, que es el modelo, sino de los jugadores o de las organizaciones, de los actores, ¿no? Entonces, porque finalmente, si tú pones un modelo bien hecho, pero pones a un inepto para que lo haga, pues lo va a hacer mal, ¿no? Y ahí es donde aparece esta institución que se llama la corrupción y que definitivamente la economía moderna, ¿no? Ya no hablemos de la economía neoclásica, la economía universitaria tradicional, sino la economía moderna nos enseña que las instituciones son muy importantes para generar desarrollo. Y si tenemos una institución como la corrupción, que está enquistada en todas partes, pues no vamos a dar desarrollo. Entonces, ¿cómo ves? bueno, pero ahí el contraargumento es que el modelo era la corrupción. No, pero O ahí sea, estoy... el creador de ese modelo Ajá, era un corrupto pues total, ¿no? ya, pero tú... Pero Y toda la ajá, gente que estuvo involucrada en ese modelo están ahora presos ya, pero y violando por corrupción y por violar derechos humanos. así es. O sea, es como que un paralelismo con Pinochet, porque el Ya, modelo es muy similar, ¿no? Es muy similar. sí, Y en Chile llegaron a decir, ¿sabes qué? Esto no va más. Porque ajá, lo único que nos ha traído, y eso que Chile tiene indicadores sociales infinitamente no, mejores a los del altísimos, Perú, esto no trae felicidad, no trae bienestar, no trae nada. Hay que claro, cambiar. pero, ya, pero Y Pinochet era un asesino, un ladrón, un corrupto perdón, como Fujimori, sí, ¿no? pero, Y sí, el ícono del modelo, que son las AFP, sí, va a ser lo Chile, primero que los chilenos van a eliminar. sí, O sea, la espina dorsal del modelo, que eran las AFP, la van a cuello, cortar de sí, raíz, ¿eh? así es. Claro, o sea, pero cuando tú hablas de que los creadores del modelo son personas que obviamente están presas, son corruptos y todo, tú hablas, por ejemplo, de la Constitución del 93, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿No? Claro. Ok, entonces, pero a su vez, esta Constitución del 93, en materia económica además, o sea, está basada, o está fundamentada, no digo que sea algo directo, pero está fundamentada en argumentos del modelo de crecimiento, pues, no clásico, neoliberal, ¿no? Los Chicago Boys, Los Chicago ¿no? Boys. Ahora, yo voy a insistir, porque, ¿sabes por qué? Porque tenemos una discusión muy parecida en economía, ¿no? En economía hay un concepto que tú conoces también, que es el utilitarismo, ¿no? Uh-huh. Esto de John Stuart Mill, ¿no? El mismo Smith habla de que el mercado funciona, la mano invisible, hay una mano invisible en el mercado y funciona por el egoísmo de las personas, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, este modelo utilitarista y ya Smith, el concepto de egoísmo va en contra incluso de lo moral, del buen vivir y qué sé yo. Pero se olvidan, por ejemplo, que Adam Smith también tiene un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Entonces, insisto, la culpa no lo tiene el modelo como tal, o la teoría como tal, la doctrina como tal, la ideología como tal, sino los que hacen o los que manejan dicho modelo, dicha ideología. Imagínate por un momento de que la Constitución del 93 no hubiera sido hecha por Fujimori, sino por Vargas Llosa. Porque prácticamente Fujimori, o sea, siguió el camino que Vargas Llosa iba a seguir, ¿no?
Claro, porque no, ni siquiera tenía plan, ¿no? No tenía un plan, ¿no? Entonces, Vargas Llosa también hubiera acabado en la cárcel, ¿no? En la clínica del Centenario, por cáncer a la lengua, así. Pues no sé si hubiera puesto como un traidor a la patria a su asesor principal, ¿no? O sea, mira el nivel. Claro, claro. Mira el nivel. Ajá. Claro, pero por ejemplo, pero o sea, hablando del modelo del neoliberalismo, lo que tú mencionas, esta no es la primera vez que sucede, ¿no? Acuérdate en el 2008, y eso yo lo vi cuando estaba en Francia, ¿cuáles fueron los países más afectados por la liberalización, ¿no? Ajá. España, ya. Inglaterra y Estados Unidos, que fueron los que abrazaron esta teoría de Greenspan de que, ¿sabes qué? Bueno, hay que dejar a los bancos que hagan lo que quieran porque pues se van a regular solos, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Eso estuvo a punto de quebrar el modelo a nivel mundial, si no hubiera sido por el Estado, que fue el que se metió la mano al bolsillo y rescató a los bancos. Claro, por imagínate esa aberración. Claro, o sea, perfecto. Y en ese momento, en 2008, muchos economistas, lo primero que dijeron fue, a ver, el modelo está muerto, Keynes está vivo, ¿no? Hablando, porque acabas de mencionar de que el gobierno sacó dinero, y eso es el gasto público. Entonces la gente decía, ¿no? El modelo está muerto, Keynes está vivo, Marx está vivo. Okay. Pero, insisto, ¿no? Los banqueros, ¿dónde están? ¿O dónde deberían estar en la mayoría de casos? En Estados Unidos. Entonces, claro, pero ahí viene lo que nosotros estábamos mencionando. O sea, como es todo tan corrupto, a los banqueros, en vez de meterlos a la cárcel, a pesar de que fue el contribuyente el que los rescató, sí, están ahora en mejor posición porque los bancos chiquitos fueron absorbidos por los grandes. Entonces, la concentración todavía se hizo mayor con la ayuda del Estado, que además pues despilfarró los recursos de la gente, ¿no? Entonces, es la corrupción al más alto nivel. O sea, es realmente algo impresionante, ¿no? O sea, lo estamos viendo a escala planetaria, pero si lo aterrizamos un poco al caso latinoamericano, te das cuenta de que no sé si todo el modelo, pero mucha parte ¿no? El chileno, el peruano, el boliviano, el argentino, el mismo mexicano, es corrupción a todo nivel. Pero entonces... ¿Tú puedes entender un modelo peruano sin corrupción? No se puede. Claro, pero el problema es que la corrupción en el país, o sea, viene desde antes de que existiera el modelo. Entonces yo no creo que... Pero se agrava. Claro, pero yo no creo... Entonces ahí habría que definir, y eso sí sería una buena conclusión de esta conversación que estamos teniendo. Entonces, ¿el modelo es corrupto o el modelo te incentiva a ser corrupto? El modelo tiene incentivos perversos para que te corrompas. Por supuesto, definitivamente. Mira los monopolios nada más, ¿no? O los oligopolios. O sea, el modelo, digamos, la corrupción está en el sector privado, en el sector público, en los medios de comunicación, en las ONG, está en todos lados, ¿no? Es realmente impresionante, o sea, te impulsa, Tú, ¿cómo haces una obra en un gobierno regional, un hospital? No la puedes hacer si no hay corrupción. Claro. Tienes que repartir a todo el mundo, ¿no? Eso lo sabe pues, cualquiera, ¿no? Y 10%. Claro, el diezmo famoso. Claro. Y ese es el mismo sistema el que te empuja hacia eso. Pero no es el modelo. Si no quieres participar. Claro, pero no es el modelo, ¿o sí? O sea, el modelo económico... Es una parte importante. Ya no hablemos solamente del modelo económico, sino de la estrategia de desarrollo, ¿no? Bueno, ya. Ahí cuyo corazón es el modelo económico, ¿no? Pero, ¿tú crees que con un modelo comunista o socialista la gente dejaría de pedir diezmos? Yo creo que si, por ejemplo, nos vamos a una adaptación, digamos, escandinava, a nuestra realidad podría funcionar mejor. Porque ese modelo no es un modelo neoliberal, el escandinavo. No. Y funciona mejor porque son los países más desarrollados del mundo. Está fundamentado en el cooperativismo, ¿no? Y todas esas cosas.
claro. Pero, En lo público sobre lo privado. exactamente. Y Pero, eso no es comunismo. no. Pero el que el Perú es el Perú, ¿no? Pero nunca hemos implementado eso, ¿no? Sería interesante, ¿no? O sea, tendría que ser gradual, ¿no? Una especie de escandinavo andino. Tenemos cuasi ejemplos, ¿no? Con el Ecuador de Correa, por ejemplo. Esto de esta doctrina del buen vivir. Lo que pasa es de que a mí me da la impresión, Alonso, no sé qué opinas, de que cualquier modelo que pensemos que nos puede funcionar y de afuera y lo traemos a la realidad peruana, finalmente va a soportar tanto soporte nuestra bolsa de dinero. Es decir, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador de Correa se hablaba mucho del buen vivir, ¿no? Y del, a grosso modo, nuestra relación del hombre, su entorno, qué sé yo, ¿no? La naturaleza, la parte ecológica muy importante. ¿De qué vive Ecuador? De sus recursos naturales, ¿no? Del petróleo, del banano, de las flores, ¿no? Al momento de que encontraron petróleo en un área natural, ahí ya no hubo un buen vivir que valga, ¿no? Ahí el modelo ya, o sea, lo importante es tener petróleo para vivir, para comer, ¿no? Entonces, ahí me da la impresión de que cualquier modelo que traigamos de afuera, que pueda sonar muy bien y que haya funcionado afuera, porque afuera tiene otras instituciones, va a funcionar en el Perú o va a aguantar tanto, aguante nuestras bolsas de dinero. Pero hay varias alternativas, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, tú sabes muy bien que ha prohibido la minería, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿no? O Noruega, que es dueño de sus recursos naturales y los utiliza para la industrialización de su país, ¿no? O sea, el petróleo es lo que ha sacado a Noruega de ser un país sumamente pobre hace 50 años a lo que es ahora. Pero con unas instituciones estatales pues de primera, ¿no? Porque, claro, y siendo un recurso natural del Estado noruego. Entonces, yo creo que podríamos intentar algunas alternativas, porque la actual nos ha llevado al peor lugar del mundo. Sí, o sea, sí. Yo creo que podemos ir... o sea, si tú estás en el peor lugar del mundo, tienes que cambiar.